Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del juez del control. El artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que son actos de investigación que no requieren autorización previa del juez de control, la inspección del lugar del hecho o del hallazgo. En cuanto a los actos de investigación, son aquellos que directamente se dirigen a comprobar la penetración de un hecho punible presuntamente cometido, así como los que tienden a captar la identificación de los culpables e información sobre los detalles y circunstancias en que sucedió. Son propiamente preparatorios, no intervienen ni están dirigidos al órgano jurisdiccional. Pero aunque dicha actividad no tenga una verdadera naturaleza procesal penal, si se constituye como actuaciones de investigación integradas por verdaderos actos procesales en tanto producen efectos directos en el proceso penal y están sujetas al régimen jurídico de los actos procesales y regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. La inspección es un acto de investigación sobre el estado que guardan lugares, objeto, instrumentos o productos del delito. La inspección es una técnica mediante la cual, a través de los sentidos, se aprecian y precisan las características y detalles de lugares, objetos, instrumentos o productos del hecho investigado. Algunos aspectos de la inspección son los siguientes. Será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos. Si se considera necesario, la policía se hará asistir de peritos. Al practicarse una inspección podrá entrevistarse a las personas que encuentren presentes en el lugar de la inspección que puedan proporcionar algún dato útil para el esclarecimiento de los hechos. Toda inspección deberá constar de un registro. La inspección de personas consiste en una exploración externa y de sus pertenencias, siempre y cuando no se afecte su dignidad e intimidad, por lo que deberá realizarse en lugar adecuado y por personas del mismo sexo que la persona afectada elija, debiéndose realizar videograbación del acto en forma preferente. El artículo 268 marca que en la inspección de personas, en la investigación de los delitos, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones en caso de flagrancia, o cuando existan indicios de que oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones. Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona de dicho motivo de revisión, respetando en todo momento su dignidad. Revisión corporal. El Código Nacional de Procedimientos Penales en este punto usa el término revisión corporal, pero de acuerdo al contenido de este acto de investigación, su denominación de revisión corporal no es muy afortunado, por lo que pudiera llamarse toma de muestras corporales y de imágenes. Durante la investigación, la policía o, en su caso, el Ministerio Público, siempre que no implique riesgos para la salud y la dignidad de la persona, podrá solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras. Muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracción de sangre o otros análogos. Se deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación y del derecho que tiene a negarse de proporcionar dichas muestras. Al referirse a la negativa de la persona de proporcionar las muestras, se trata de un derecho, no de una obligación, de una facultad reconocida y protegida por el sistema jurídico, a resguardar tu intimidad, integridad, desarrollo personal y a cuidar lo más íntimo que tiene uno como ser humano, su propio ser físico. La obtención de muestras. Las muestras o imágenes deberán ser obtenidas por personal especializado,
mismo que en todo caso deberá ser del mismo sexo o del sexo que la persona elija, con estricto apego al respeto a la dignidad y a los derechos humanos y de conformidad con los protocolos que al efecto expida la Procuraduría. El artículo 269, párrafo tercero, la confidencialidad de las muestras. La inspección de vehículos. La inspección de vehículos consiste en su exploración por parte de los investigadores cuando tengan datos que se ocultan personas u objetos relacionados con el hecho investigado, siempre y cuando se obtenga el consentimiento del propietario o poseedor. Si no se da autorización, el vehículo podrá ser sellado y trasladado al fiscal para que determine si solicita autorización al juez del control. El levantamiento e identificación de cadáveres. En los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, cuando existan indicios de que la muerte de una persona fue por causa violenta, además por otras diligencias que sean procedentes, se practicará la inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos, el levantamiento del cadáver, el traslado del cadáver, la descripción y peritajes correspondientes, la exhumación en los términos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables. Durante el análisis del cadáver, llámese así la necropsia, se recolectarán los indicios que a criterio del médico forense sean necesarios para la investigación, los cuales se encuentran sujetos a las mismas. Directrices de cadena de custodia. Será importante señalar que las directrices en mención son aplicables en el ámbito federal, por lo que cada estado deberá acordar lo procedente. Cuando la investigación no resulte datos relacionados con la existencia de algún delito, el Ministerio Público podrá autorizar la dispensa de la necropsia. ¿Qué sucede si se desconoce la identidad del cadáver? Cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos para proceder a su identificación. Después realizada la identificación, se entregará a los parientes o a quienes invoquen título o motivo suficiente, previa autorización del Ministerio Público, tan pronto la necropsia se hubiere practicado o en su caso dispensado. La aportación de comunicaciones entre particulares. El fundamento constitucional para la aportación voluntaria de las comunicaciones entre particulares parte de la regla general de la inviolabilidad, que considera una excepción. La regla general constitucional consiste en que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas. La excepción es cuando las comunicaciones privadas sean aportadas de forma voluntaria por algún de los particulares que participen en ellas. Esta excepción ya había sido declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo de segunda sala el día 11 de octubre de 2000. Puesto que el único facultado para intervenir las comunicaciones privadas era la autoridad judicial, a petición del procurador, por lo tanto que se hizo la reforma al artículo 16 constitucional al incorporar esta excepción. Esta excepción fue para elevar el rango constitucional una violación de derechos que se da cotidianamente en nuestro sistema de justicia penal. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las comunicaciones entre particulares podrán ser aportadas voluntariamente a la investigación o al proceso penal, cuando haya sido obtenidas directamente por alguno de los participantes en la misma. Constitucionalmente, la valoración de admisión de las comunicaciones privadas se expresa en el sentido que el juez valorará el alcance de las comunicaciones privadas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de la confidencialidad que establezca la ley.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las comunicaciones aportadas por los particulares deberán estar estrechamente vinculadas con el delito que se investiga y agrega que en ningún caso el juez admitirá comunicaciones que violen el deber de confidencialidad respecto a los sujetos. ¿A qué se refiere el Código Nacional? Finalmente menciona que la autoridad no prestará el apoyo que se refiere el párrafo anterior cuando se viole dicho deber. El reconocimiento de personas de acuerdo al Código Nacional. El reconocimiento de personas deberá practicarse con la mayor reserva posible y procederá aún sin consentimiento del imputado, pero siempre en presencia de su defensor, de acuerdo a las siguientes disposiciones. Quien sea dictado para efectuar un reconocimiento deberá ser ubicado en un lugar desde el cual no sea visto por las personas susceptibles a ser reconocidas. Se adoptarán las previsiones necesarias para que el imputado no altere u oculte su apariencia. El reconocimiento deberá presentar al imputado en conjunto con otras personas con características físicas similares, salvo que las condiciones de la investigación no lo permitan, lo que deberá quedar asentado en el registro correspondiente de la diligencia. En todos los procedimientos de reconocimiento, el acto deberá realizarse por una autoridad ministerial distinta a la que dirige la investigación. La práctica de filas de identificación se deberá realizar de manera secuencial, tratándose de personas menores de edad o tratándose de víctimas o ofendidos por los delitos de secuestro, trata de personas o violación que deban participar en el reconocimiento de personas. El Ministerio Público dispondrá medidas especiales para su participación con el propósito de salvaguardar su identidad e integridad emocional. En la práctica de tales actos, el Ministerio Público deberá contar, en su caso, con el auxilio de peritos y con la asistencia de representante del menor de edad. Todos los procedimientos de identificación deberán registrarse y en dicho registro deberá constar el nombre de la autoridad que estuvo a cargo, del testigo ocular, de las personas que participaron en la fila de identificación y en su caso del defensor. El Código Nacional de Procedimientos Penales considera dos supuestos para la pluralidad de reconocimientos. Un supuesto es cuando varias personas deban reconocer a una sola. Cada reconocimiento se practicará por separado sin que se comuniquen entre ellas. Otro supuesto, cuando una persona debe reconocer a varias. El reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto, siempre que no perjudique la investigación o la defensa. El código también establece la identificación de una persona por medio de su fotografía en los siguientes términos. Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien debe efectuar el reconocimiento junto con las otras personas con características semejantes. El procedimiento se realizará observando en lo contundente las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del defensor. Además, se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el procurador. El agente encubierto o infiltrado no puede permitir que el delito continúe, salvo en que pueda controlar sus efectos. Y menciono el siguiente ejemplo. Cuando con el agente encubierto el Ministerio Público ha previsto la entrega vigilada y por ende, en lugar de asegurar la droga con la finalidad de evitar su comercialización, se le deja manejar, transportar, distribuir y hasta consumir con la clara intención, como objetivo de la investigación, de individualizar a los que la adquieren, los que ayudan al transporte, la distribuyen o la consumen. Las operaciones encubiertas, el agente debe sostener una posición totalmente pasiva y leal, virtud compleja en relación con la posición que está manejando dentro de la organización, por lo que hace a modo de espía. De modo que,
Si el investigado no propone o actúa, no puede el agente encubierto facilitarle, proponer o actuar, y en caso de que la acción deba ser activa, lo sea como partícipe, dentro de la esfera de lo permitido o desde los postulados de la proporcionalidad. La entrevista de testigos. Cuando una persona presenció o percibió por sus sentidos situaciones que tienen relación con el hecho investigado, deberá entrevistarse para valorar si posteriormente es ofrecida como testigo. Una de las obligaciones que tiene el policía es la de entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación. En la investigación, el policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público, en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador. Dentro de los actos de investigación que no requieren autorización previa del juez de control, señala el Código Nacional, se encuentran las recompensas en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el procurador. Es de señalarse que el Código Nacional de Procedimientos Penales se limita a señalar como un acto de investigación a las recompensas, pero no refiere a qué se entiende por recompensa ni establece los requisitos o condiciones para su otorgamiento. Esto lo deja a los referidos acuerdos. En relación a las recompensas, se establece en el ámbito federal que le corresponde a la Procuraduría General de la República ofrecer y entregar recompensas en numerario, en un solo pago, en exhibiciones periódicas, a personas que aporten información útil relacionada con las investigaciones y averiguaciones que realice, así como aquellas que colaboren en la localización y detención de probables responsables de la comisión de delitos en los términos y condiciones que mediante acuerdo determine el Procurador General de la República. El objetivo de la recompensa. En lo que se pudiera señalar como el objetivo de las recompensas, este acuerdo señala que el ofrecimiento de recompensas por parte de la Procuraduría General de la República es una herramienta útil para lograr una efectiva procuración de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencia condenatorias en contra de los delincuentes. Los montos de las recompensas podrán ser desde 100,000 pesos hasta 15 millones de pesos según lo dispuesto en el acuerdo específico respectivo. El procurador, en casos extraordinarios, excepcionales y específicos, podrá autorizar recompensas por montos superiores al señalado como máximo. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. De la anterior mención se desprende que se podrán practicar otras actuaciones en la investigación que no están señaladas expresamente en el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales como actos de investigación que no requieren autorización previa del juez de control, para los cuales expresamente no se prevé el control judicial. Artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Actos de investigación que requieren autorización previa del juez de control. La exhumación de cadáveres. El Código Nacional establece que en los casos en que se presuma muerte por causas no naturales y además de otras diligencias que sean procedentes, se practicará la exhumación en los términos previstos en el mismo Código y demás disposiciones aplicables. Las órdenes de cateo. Se puede decir que el cateo es un acto de investigación autorizado judicialmente por el que se ingresa y registra un lugar en búsqueda de personas u objetos. Al respecto del cateo, la Constitución establece que, en toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada
en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. En razón de que el cateo es un acto de molestia, debe ser fundado y motivado, de acuerdo a la Constitución, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. La solicitud de orden de cateo. Solicitud de orden de cateo. Cuando el lugar a investigar sea un domicilio o propiedad privada y no se cuente con el conocimiento respectivo, los investigadores lo harán del conocimiento del fiscal, agente del Ministerio Público, para que éste, en audiencia pública, solicite una orden de cateo al juez de control. En caso de considerarse la necesidad de ingresar a un domicilio para la práctica de búsquedas, pudiera solicitarse el consentimiento de quien lo pueda dar, pero en algunos casos pudiera alertar a los individuos buscados o pudiera dar tiempo para el ocultamiento de objetos buscados. El Código Nacional establece que cuando en la investigación el Ministerio Público estime necesaria la práctica de un cateo, en razón de que el lugar a inspeccionar es un domicilio o una propiedad privada, solicitará por cualquier medio la autorización judicial para practicar el acto de investigación correspondiente. Además señala que la solicitud contará con un registro y en ella expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que han de aprehenderse, los objetos que se buscan, los motivos e indicios que sustentan la necesidad de la orden, los servicios públicos que podrán practicar o intervenir en dicho acto de investigación, particulares que podrán estar presentes, resolución que ordena el cateo en forma enunciativa y no limitativa. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la resolución judicial que ordena el cateo deberá contener menos los siguientes datos: el nombre y cargo del juez de control que la autoriza, la identificación del proceso en el cual se ordena, la determinación concreta del lugar o lugares que habrán de ser cateados, lo que se espera encontrar, el motivo del cateo, debiéndose indicar o expresar los indicios de los que se desprenda la posibilidad de encontrar en el lugar la persona o personas que hayan de aprehenderse o los objetos que se buscan, el día y la hora en que deba practicarse el cateo, la determinación que de no ejecutarse dentro de los 3 días siguientes a su autorización quedará sin efecto cuando no precise fecha exacta de realización, y los servicios públicos autorizados para practicar e intervenir el cateo. La autoridad judicial tendrá las siguientes 2 maneras de resolver la petición de orden de cateo: una manera inmediata por cualquier medio que garantice esa autenticidad, otra en audiencia privada con la sola comparencia del Ministerio Público, en un plazo que no exceda de las 6 horas siguientes que se haya recibido, aún antes de que el juez de control competente dicte la orden de cateo. El Ministerio Público podrá disponer las medidas de vigilancia o cualquier otra que no requiera control judicial que estime conveniente para evitar la fuga del imputado o la sustracción, alteración, ocultamiento o destrucción de documentos o cosas que constituyen el objeto del cateo. Para la práctica de cateo en residencias u oficinas públicas se deberá seguir los mismos términos establecidos para el cateo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando tenga que practicarse un cateo en buques, embarcaciones, aeronaves o cualquier medio de transporte extranjero en territorio mexicano, se observarán además las disposiciones previstas en los tratados, las leyes y reglamentos aplicables. Al terminar el cateo se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser posible inmediatamente, se asegurarán que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr el cierre. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia. El objeto de la intervención de las comunicaciones es la preparación de elementos probatorios tendientes al esclarecimiento de hechos delictivos
y a la localización de fuentes de prueba. Autoridades facultadas para solicitar, presentar y autorizar la intervención. De conformidad con el Código Nacional, las autoridades que en sus respectivas competencias podrán solicitar y ante quien se podrá presentar la solicitud de autorización para practicar la intervención de comunicaciones privadas son el titular de la Procuraduría General de la República o quienes éste delegue esa facultad, los procuradores de las entidades federativas, autoridad ante quien se presenta y autoriza. La autoridad ante quien se podrá solicitar la autorización es el juez federal de control. La intervención de comunicaciones privadas abarca todo el sistema de comunicación o programas que sean resultados de la evolución tecnológica, que permitan el intercambio de datos, informaciones, audio, video, mensajes, así como archivos electrónicos que graben, conserven el contenido de las conversaciones o registren datos que identifiquen la comunicación, los cuales se pueden presentar en tiempo real. Registro de la resolución. La resolución de no autorización o no de la intervención de las comunicaciones se podrá registrar por escrito o por medio diverso. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la autorización deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. En caso de que se haya autorizado la intervención, los servidores públicos autorizados para la ejecución de la medida serán responsables de que se realicen los términos de la resolución judicial. Los requisitos de la solución que debe cubrir la solicitud de intervención son los siguientes. Debe ser fundada y motivada. Debe precisar la persona o personas que serán sujetas a la medida. Identificar el lugar o lugares donde se realizará, si fuere posible. El tipo de comunicación a ser intervenida. Su duración. El proceso que se llevará a cabo. Las líneas, números o aparatos que serán intervenidos. Y, en su caso, la denominación de la empresa concesionada del servicio de telecomunicaciones a través de la cual se realiza la comunicación objeto de la intervención. Pero no todas las materias pueden ser intervenidas. El mismo Código Nacional establece las siguientes excepciones al referir que en ningún caso podrán autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral, administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma. La solicitud de autorizar la práctica de la muestra. Si la persona a la que se le haya solicitado la aportación voluntaria de muestras referidas de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, se niega a aportar muestras que se le soliciten, el Ministerio Público por sí o a petición de la policía podrá solicitar al órgano jurisdiccional por cualquier medio la inmediata autorización de la práctica de dicho acto de investigación, cumpliendo con los siguientes requisitos: justificar la necesidad de la medida, expresar la persona o personas en quienes haya de practicarse, expresar el tipo y extensión de muestra o imagen a obtener. Resolución de la solicitud. El órgano jurisdiccional al resolver respecto de la solicitud del Ministerio Público deberá tomar en consideración lo siguiente: el principio de proporcionalidad, motivar la necesidad de la aplicación de dicha medida en el sentido que no existe otra menos gravosa para la persona que habrá de ser examinada o para el imputado, que resulte igualmente eficaz e idónea para el fin que se persigue, justificando la misma en la atención a la gravedad del hecho que se investiga. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando ella se niegue a ser examinada. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquella se niega a ser examinada al respecto se puede mencionar que el mismo código establece al referirse a la inspección de personas de cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial.
Cualquier inspección que implique una exposición de partes íntimas del cuerpo requerirá autorización judicial. Antes de cualquier inspección, la policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando todo momento su dignidad. Las demás que señalen las leyes aplicables. Al respecto se puede comentar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece dentro de los actos de investigación que requieran autorización previa al juez de control, las demás que señalen las leyes aplicables, dejando abierta la posibilidad de que otras leyes establezcan cuáles otras investigaciones necesitará este tipo de autorización.